Hola, bienvenidos al canal. Hi, welcome to the channel. For English, click the CC subtitles. El día de hoy vamos a estar preparando unas empanadas a mi estilo y caseras, sin perfección alguna ni tratando de igualar a las deliciosas empanadas argentinas. No soy chef, pero les aseguro que sabor no les va a faltar a estas ricas empanadas caseras. Las empanadas existen en toda Latinoamérica, con variación de rellenos o la masa, pero al final todas son deliciosas. En Tampico conocí las empanadas de masa de maíz con relleno de queso, y acá en Nuevo León tenemos empanadas de cajeta. La receta se las dejo en un enlace aquí arriba por si quieren pasar a verla. Las empanadas argentinas son muy sonadas por su relleno de carne y el chimichurri especial. Estuve buscando información referente a su historia, y hay quienes dicen que los españoles trajeron la empanada a Latinoamérica, y otros que fueron los árabes que venían de lo que hoy es Siria quienes trajeron este bocado por su larga duración. Lo que sí es cierto es que en Argentina se convirtió en un platillo regional. Se dice que tradicionalmente el relleno era de carne cortada y no molida, ya que así mantiene su jugo y es más rica. La masa es preparada con harina de trigo, después pasada por aceite para freír. La primera vez que probé las empanadas argentinas fue por mi hermano, que nos invitó a Todo Empanadas, ya hace un tiempo, y recuerdo que era un local pequeño en San Pedro con fotografías del dueño del lugar, Sergio Verdirame, futbolista argentino que jugó para los Rayados en el año 92 al 96 y en el 2002 regresó para su retiro. Si alguna vez tienen la oportunidad de probar las empanadas en su restaurante, no duden en pasar a visitar, porque son realmente muy ricas y tiene variedad de rellenos. Y vamos a amasar muy bien y vamos a tapar nuestra masa, la dejaremos reposar unos 10 a 15 minutos mientras preparamos el relleno. Vamos a utilizar huevo hervido. En el canal tenemos el video de huevo hervido en la Instant Pot. Y aquí arriba te dejo el enlace por si quieres pasar a verlo. Se hierven en 6 minutos, es muy rápido y nos ayudaremos con un poco de agua para quitar la cáscara. Vamos a utilizar esta carne molida, es de cerdo y es la que nos sobró de los rollitos primavera que preparamos, y aquí arriba también te dejo el enlace para ese video. Vamos a picar el huevo hervido y lo vamos a agregar a la carne. Y mezclamos todo muy bien. Ya reposada la masa, vamos a estirar con un rodillo. No la queremos dejar ni muy gruesa ni muy delgada. Podemos utilizar un cortador redondo o un bol.
las aplané un poquito más, seguramente a ustedes les van a quedar mejor que a mí, ya que cocinar con hambre no es lo mío. Vamos a agregar poco a poco el relleno. Y nos ayudamos con un tenedor para irla cerrando o también con los dedos. Déjame en los comentarios si alguno de ustedes ha comprado el molde para hacer empanadas y si acaso funciona, porque yo quiero comprarme uno pero no sé qué tan bueno sea. Vamos a batir un huevo para barnizar nuestras empanadas. No es necesario, pero a mí me gusta. Con aceite caliente vamos a pasar algunas a freír o también puedes freírlas en la air fryer. Y bueno, ahora sí vamos a preparar el chimichurri, el cual debes de probar si nunca lo has hecho, porque es simplemente delicioso. Es una mezcla de perejil fresco, ajo, aceite de olivo. En Argentina se utiliza mucho para acompañar la carne y las empanadas. El origen del chimichurri está envuelto en varias leyendas, entre ellas una que afirma que un inmigrante irlandés llamado Jimmy McCurry creó el condimento. Otros dicen que los soldados ingleses cautivos que llegaron a invadir a Río de Plata decían "Give me the curry", refiriéndose a condimentos, y los argentinos lo tradujeron a chimichurri. También se dice que los inmigrantes vascos que llegaron trajeron con ellos una salsa con hierbas que ellos llamaban chimichurri, con la letra T. Yo me quedo con la idea del escritor e historiador argentino Daniel Balmaceda, quien dice que el chimichurri proviene de los quechua, un pueblo indígena al norte de Argentina en la región andina, y quienes estuvieron mucho antes que los europeos. Miren qué ricas nos quedaron las empanadas. Ustedes las pueden freír en aceite o usar la air fryer. Y de paso se ponen una peli argentina en Netflix que se llama Pipa. Está muy buena. Espero las preparen y dejen en los comentarios qué relleno utilizaste y qué tal te pareció la película. Hasta la próxima. Bye.